El sol comenzaba a elevarse sobre el vasto desierto del Sinaí. El pueblo de Israel, miles y miles de hombres, mujeres y niños, se extendía como un inmenso campamento que parecía no tener fin. Las tiendas formaban un mar interminable de lonas, estacas y humo de fogatas que se mezclaban con el viento cálido de la mañana. Moisés, con su mirada firme y el rostro curtido por los años, ascendió a una colina rocosa. A su lado, Aarón y los ancianos aguardaban en silencio. Ese día no era como los demás, era el día en que Dios ordenaba contar a su pueblo, no solo como una estadística, sino como un ejército santo, preparado para cumplir una misión mucho mayor de lo que ellos mismos podían imaginar. La voz de Moisés resonó entre los líderes de las tribus. Cada hombre de 20 años para arriba, apto para la guerra, será contado. Tribu por tribu, familia por familia, Israel conocerá su fuerza y su destino. El pueblo se agitó. El desierto, hasta entonces silencioso, se llenó de murmullos, trompetas y pasos. Era el comienzo de un censo que no solo registraría números, sino que marcaría el inicio de una travesía épica hacia la tierra prometida. Mientras el polvo se levantaba con los movimientos del campamento, algunos hombres intercambiaban miradas tensas, sabían que no todos los nombres quedarían escritos en la historia de la misma manera. Algunos serían recordados como héroes, otros como rebeldes. Y así, con el pueblo expectante y el destino en juego, el censo de Israel estaba por comenzar. Uno a uno, los líderes de las 12 tribus se acercaron a Moisés. Cada uno traía la dignidad de su linaje, y detrás de ellos, los estandartes tribales ondeaban con orgullo bajo el viento del desierto. Los colores vibrantes de las insignias parecían gritar: «Somos Israel, el pueblo escogido». De la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob, se presentó Elizur hijo de Sedeur, un hombre de rostro severo y porte de guerrero. Su tribu marcharía al frente, llevando el peso del liderazgo. Luego avanzó el representante de la tribu de Judá, Naasón hijo de Aminadab, cuyo nombre resonaba entre los hombres como el de un comandante valiente y decidido. Su estandarte, un león dorado sobre fondo rojo, flameaba como una llamarada en medio del polvo del desierto. Uno tras otro, los príncipes de las tribus entregaban a Moisés el registro de los hombres aptos para la guerra, miles y miles de nombres, soldados en potencia, cada uno parte de un ejército que no se levantaba por ambición, sino por un propósito divino. El conteo avanzaba como un río imparable, 70.000 de aquí, 50.000 de allá, más de 600.000 hombres en total, sin contar mujeres, niños y ancianos. El pueblo entero era una nación en movimiento, un ejército de fe caminando hacia un futuro aún incierto. Pero no todos lo veían con entusiasmo. Entre las tiendas, algunos murmuraban: ¿un ejército? ¿Guerra? ¿Cómo podremos enfrentarnos a gigantes y reinos poderosos? Las dudas crecían como sombras, incluso mientras los números aumentaban. Y Moisés lo sabía, no bastaba con contar al pueblo, había que prepararlo para la obediencia y la confianza en Dios. Mientras el registro finalizaba y las tribus eran ordenadas en formación, el aire se cargó de expectativa. Algo mucho más grande que simples cifras estaba tomando forma. Israel no solo estaba siendo contado, estaba siendo forjado como un ejército santo. El conteo había terminado. Moisés, con las tablas en sus manos, se mantuvo en silencio mientras contemplaba la inmensidad del campamento, un mar de tiendas extendidas hasta donde alcanzaba la vista. Pero entonces, la voz del Señor rompió la quietud. Cada tribu tendrá su lugar. No marcharán desordenados como un pueblo errante, sino como un ejército celestial ordenado en torno a mi presencia. Al centro del campamento se levantó el tabernáculo, brillante bajo el sol, sus cortinas de lino blanco resplandecían como si absorbieran la misma luz del cielo. Sobre él, la nube de gloria flotaba como un estandarte vivo, recordando a todos que Dios mismo habitaba entre ellos. Las tribus recibieron sus posiciones. Al oriente, donde nacen los primeros rayos del sol, fue colocada la tribu de Judá con su estandarte del león rugiente, acompañada de Isacar y Zabulón. Ellos serían la vanguardia, los primeros en avanzar cuando llegara la señal. Al sur, la tribu de Rubén, con su estandarte de un hombre, se unía a Simeón y Gad. Guerreros de mirada firme, listos para custodiar el camino. Al occidente, bajo el emblema de un toro poderoso, marcharían Efraín, Manasés y Benjamín, formando la retaguardia del pueblo. Y al norte, con la imagen majestuosa del águila, se alinearían Dan, Aser y Neftalí, vigilando los cielos y protegiendo los flancos del campamento. Pero alrededor del tabernáculo,
en círculo sagrado, se establecieron los levitas. Ellos no eran contados para la guerra, porque su misión no era blandir espadas, sino custodiar la santidad. Su deber, cuidar el tabernáculo, levantarlo y desarmarlo, proteger cada utensilio, cada altar, cada vestigio de la gloria de Dios. Así, el campamento de Israel dejó de ser un conjunto de tiendas errantes y se transformó en algo majestuoso, una réplica viviente del orden celestial. Los israelitas, al ver la disposición perfecta, se quedaron en silencio, impresionados. No eran un pueblo cualquiera. Eran el ejército del Dios viviente. El silencio del campamento fue roto por una orden solemne. Convoca a los levitas. Moisés y Aarón se adelantaron, y frente al tabernáculo se reunieron los hijos de Leví, gersonitas, coatitas y meraritas, cada familia con sus líderes, todos atentos a las palabras del Señor. La nube de gloria descendió lentamente, cubriendo la entrada del tabernáculo como un velo de fuego y humo. Entonces, Moisés anunció: los levitas no serán contados para la guerra como las demás tribus. Ellos han sido apartados para custodiar el santuario del Altísimo. Cada familia tendrá una tarea, y ningún extraño se acercará a lo que es santo, pues caerá muerto si lo profana. Los gersonitas inclinaron la cabeza al escuchar su misión: cargar las cortinas, cubiertas y telas sagradas del tabernáculo. Serían guardianes del manto que vestía la morada de Dios. Los meraritas recibieron el peso más duro: transportar las estructuras, tablas, bases, estacas y columnas, los cimientos físicos del tabernáculo. Hombres fuertes, preparados para soportar la carga, se sintieron honrados de ser columna y sostén del lugar donde habitaba la gloria divina. Y finalmente, los coatitas, los más temidos y reverenciados entre los levitas. A ellos se les encomendó lo más delicado: cuidar los utensilios sagrados, el arca, la mesa de los panes, el candelabro, los altares. Pero ni siquiera ellos podían tocarlos directamente. Antes de moverlos, Aarón y sus hijos debían cubrirlos con velos de púrpura, escarlata y lino fino. Solo entonces los coatitas podían cargar sobre sus hombros lo que era santo. Un murmullo recorrió al pueblo: entendieron que los levitas eran más que servidores, eran guardianes de lo sagrado. A través de su servicio, Dios mostraba que su presencia no era algo común, sino un fuego que debía ser tratado con reverencia. Los levitas aceptaron su deber con temor y orgullo. Y mientras la nube volvía a elevarse sobre el tabernáculo, Moisés levantó la voz: así quedará establecido el orden de Israel, y así marcharemos bajo la mirada del Altísimo. El campamento entero respondió con un rugido unánime: amén. Y los corazones ardieron al comprender que estaban destinados a llevar la gloria de Dios en cada paso de su travesía. El sol se alzó sobre el campamento, iluminando las miles de tiendas que se extendían como un mar interminable en el desierto. La nube de gloria flotaba sobre el tabernáculo, brillante como un faro que recordaba al pueblo: Dios estaba en medio de ellos. Pero la voz del Altísimo habló de nuevo a Moisés: dile a los hijos de Israel, el campamento debe ser santo, porque yo habito en él. Entonces se proclamaron leyes de pureza. Todo aquel que estuviera impuro, ya sea por enfermedad, lepra, contacto con un cadáver o cualquier contaminación, debía salir fuera del campamento hasta ser purificado. No era un castigo, sino una señal: la presencia de Dios no podía mezclarse con la impureza. Los mensajeros recorrieron las tribus, anunciando con firmeza: el Señor habita entre nosotros. Debemos ser limpios en cuerpo y en corazón. El pueblo escuchaba con temor. Padres tomaban a sus hijos de la mano, esposas miraban a sus maridos con ojos de preocupación, y quienes habían sido declarados impuros salían con lágrimas en los ojos, esperando el día de su restauración. Moisés, con voz solemne, levantó las manos. No olviden que la pureza del campamento es la señal de que Dios camina con nosotros. No es el poder de los ejércitos lo que nos dará la victoria, sino su santidad. Y el pueblo comprendió que cada acción, cada palabra y cada pensamiento eran parte del pacto con el Dios viviente. El campamento se convirtió en un símbolo de disciplina y reverencia. Los niños preguntaban a sus padres por qué la pureza era tan importante, y los ancianos respondían con lágrimas en los ojos: porque el Altísimo está aquí, en medio de nosotros. Así, Israel aprendió que no solo marchaban con armas y banderas, sino con la santidad de un Dios que exigía un pueblo puro para habitar entre ellos. El eco de la orden divina retumbaba en cada corazón: sed santos, porque yo soy santo.
El campamento estaba en silencio cuando Moisés recibió un nuevo mandato. La voz del Señor resonó como un trueno suave, clara y firme. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer hagan un voto especial para consagrarse a mí, deberán guardarlo con fidelidad. Así nació el voto del Nazareo, hombres y mujeres que se separarían de lo común para dedicarse enteramente al Altísimo. No beberían vino ni tocarían nada impuro. Sus cabellos crecerían largos como símbolo de su entrega, y su vida sería un testimonio de obediencia. El pueblo miraba con admiración a aquellos que, por amor a Dios, se apartaban de los placeres cotidianos. Padres susurraban a sus hijos: «Mira, ese hombre ha hecho voto. Su vida pertenece al Señor». Pero no solo los votos fueron proclamados. Dios también dio instrucciones sobre la fidelidad en el matrimonio, enseñando que el compromiso entre esposos debía ser puro, porque reflejaba la alianza entre él y su pueblo. Entonces, Aarón y sus hijos recibieron una orden gloriosa: bendecir al pueblo en el nombre del Señor. Con sus manos alzadas, el sumo sacerdote pronunciaba las palabras que estremecían los corazones. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y cuando estas palabras eran dichas, el pueblo se postraba en tierra, porque sentían que la misma voz del Creador los cubría como un manto de luz. El campamento vibraba de esperanza y confianza. Cada tribu sabía que no marchaban solos, iban acompañados de la bendición eterna del Altísimo. La mañana siguiente, el campamento despertó con un aire solemne. Era el día en que los príncipes de cada tribu, los líderes escogidos por Dios, se acercarían al tabernáculo para presentar sus ofrendas. Uno a uno, con paso firme y mirada decidida, los príncipes avanzaban entre las filas de sus tribus. Detrás de ellos, sirvientes cargaban cofres de plata, platos relucientes, incensarios de oro, animales para los sacrificios y aceite puro para la unción. El pueblo observaba maravillado. Nunca antes se había visto semejante despliegue de generosidad y reverencia. Cada tribu, grande o pequeña, ofrecía con el mismo fervor. Y aunque sus ofrendas parecían repetirse, Moisés entendió el misterio: cada don tenía un valor eterno porque salía de un corazón agradecido. Los levitas ayudaban a organizar los presentes, mientras Aarón oraba con las manos extendidas. La fragancia del incienso se elevaba al cielo como un río de perfume, y el resplandor del tabernáculo parecía brillar con más fuerza. Día tras día, durante 12 jornadas, las tribus se turnaron para entregar sus ofrendas. El pueblo entero permanecía expectante, como si cada tributo fuera un nuevo canto de amor hacia el Dios que los había sacado de Egipto. Cuando la última ofrenda fue presentada, el tabernáculo quedó consagrado con abundancia. Los cánticos resonaban como un rugido de victoria, y una nube brillante descendió sobre el lugar santo, llenando de paz a todos los presentes. Era un recordatorio eterno: cuando el pueblo se une en obediencia y gratitud, la gloria de Dios desciende entre ellos. Con el campamento en calma, Moisés entró al tabernáculo. Cada paso crujía suavemente sobre las alfombras de lino fino, y el aire olía a incienso y aceite sagrado. La nube de gloria descendía lentamente, posándose sobre el propiciatorio del arca del pacto. Allí, entre sombras y luz dorada, la voz de Dios resonó con autoridad y ternura. Habla a mi pueblo, guíalos y enséñales. Yo estoy con ellos, pero deben obedecer mis mandamientos para que mi presencia permanezca. Moisés sintió el peso de la responsabilidad. Cada decisión, cada palabra que dirigiera a Israel, tendría consecuencias eternas. Su rostro brillaba con la luz divina, reflejando la mezcla de temor y reverencia que sentía. Fuera del tabernáculo, los levitas observaban con atención. Sabían que cada instrucción de Moisés provenía de la voz del Creador. Cada gesto, cada orden, tenía el poder de transformar vidas y asegurar que la gloria de Dios permaneciera entre ellos. Mientras Moisés escuchaba las palabras divinas, un pensamiento se hizo presente en su mente: el viaje por el desierto no solo era físico, sino un camino de santidad, obediencia y fe inquebrantable. Al salir del tabernáculo, con la luz del sol reflejando en su rostro, Moisés se dirigió a las tribus, sabiendo que pronto las instrucciones de Dios marcarían la siguiente etapa de la travesía de Israel. El desierto, silencioso y vasto, parecía contener la respiración, como esperando que el pueblo obedeciera y diera el siguiente paso bajo la guía divina. El aire del desierto parecía vibrar mientras Moisés convocaba a los levitas. La voz de Dios había sido clara:
ellos no serían contados como los demás hombres aptos para la guerra. Su misión era diferente, sagrada y esencial. Cuenta a los levitas según sus familias y edades. Ellos cuidarán del tabernáculo, y su servicio los separa para mí, dijo Moisés con voz firme. Los hijos de Leví, de pie frente al tabernáculo, se inclinaron reverentes. Cada familia escuchaba atentamente, conscientes de que su labor no era menor que la de un guerrero. La protección del pueblo no se mediría solo en hombres con armas, sino en aquellos que cuidaban la santidad de la morada de Dios. Los coatitas serían los guardianes de los utensilios sagrados, el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y los altares. Cada objeto debía ser tratado con extremo cuidado y reverencia, cubierto con velos antes de ser transportado. Los gersonitas cargarían las cortinas y telas del tabernáculo, manteniendo intacto el manto que escondía la gloria de Dios. Los meraritas soportarían el peso de las columnas, tablas y bases, los pilares que sostenían la presencia divina. El pueblo observaba con asombro cómo la organización sagrada cobraba vida, cada levita tenía un lugar exacto, un rol definido y un propósito divino. Nadie podía sustituirlos, y nadie podía usurpar su servicio. Moisés alzó las manos hacia el cielo. Así se establece el orden en Israel. Cada uno tendrá su tarea, y la gloria del Señor habitará entre nosotros. Mientras el sol caía sobre las tiendas, la conciencia del pueblo se profundizó. El poder de Israel no estaba solo en sus hombres de guerra, sino en la santidad y obediencia de cada corazón y cada familia. El campamento de Israel se convirtió en un mosaico ordenado bajo la mirada de Dios. Cada tribu recibió su lugar exacto alrededor del tabernáculo, formando un círculo sagrado que reflejaba el cuidado divino en cada detalle. Al oriente, la tribu de Judá se alineó como la vanguardia, acompañada por Isaacar y Zabulón. Sus estandartes ondeaban orgullosos, anunciando la fuerza de los que marcharían primero. Sus guerreros miraban al horizonte, preparados para guiar a la nación con coraje y fe. Al sur, Rubén, Simeón y Gad custodiaban la retaguardia, velando por la seguridad de quienes quedaban atrás. Sus miradas eran firmes, conscientes de que proteger a la nación era tan vital como avanzar. Al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín formaban la columna de flanco, fuertes y firmes, listos para responder al más mínimo signo de peligro. Al norte, Dan, Aser y Neftalí completaban el círculo, cubriendo cada extremo del campamento con vigilancia y disciplina. En el centro, los levitas rodeaban el tabernáculo, guardianes de la santidad, mientras Aarón y sus hijos realizaban los rituales y bendiciones que mantenían viva la presencia de Dios. Cada levita conocía su puesto exacto, cada acción debía realizarse con precisión. Los israelitas comprendieron algo vital, no marchaban como un pueblo común, sino como una nación guiada por la gloria de Dios, donde cada posición y cada función era esencial para la vida y seguridad de todos. El viento del desierto movía los estandartes y levantaba polvo dorado al sol. Todo estaba listo para la marcha. El pueblo sentía la tensión y la emoción al mismo tiempo, el viaje hacia la tierra prometida estaba por comenzar, y cada paso debía ser dado bajo la mirada del Altísimo. El amanecer rompió sobre el campamento, tiñendo el desierto con tonos dorados y anaranjados. La nube de gloria comenzó a elevarse lentamente sobre el tabernáculo, señal de que era hora de marchar. Moisés alzó la vara, y con voz firme, dio la orden. Avancemos. Cada tribu en su lugar, cada levita en su misión, que la gloria de Dios nos guíe. El suelo tembló bajo los pasos de miles de hombres y mujeres. Los estandartes se mecían al viento, y el polvo levantado formaba una cortina dorada que parecía envolver al campamento en luz celestial. La tribu de Judá lideraba la marcha, sus guerreros con mirada resuelta, seguidos de Isaacar y Zabulón. Al sur, Rubén, Simeón y Gad protegían la retaguardia, al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín cubrían los flancos, y al norte, Dan, Aser y Neftalí vigilaban el horizonte. Los levitas cargaban el tabernáculo desmontado, moviéndose con precisión y reverencia. Cada acción era un acto sagrado, cada paso una oración. Nadie osaba romper el orden, el poder del pueblo residía en su disciplina y fe en Dios. Pero el desierto no era un lugar de descanso. El sol caía implacable sobre sus cabezas, y algunos empezaban a sentir la fatiga. Los murmullos de duda comenzaron a aparecer entre los hombres. ¿Cómo soportaremos tantos días de marcha sin agua ni sombra? ¿Llegaremos alguna vez a la tierra prometida? Moisés, viendo la inquietud, alzó la voz. Confíen en el Señor.
La nube que nos guía no se apartará. Él nos dará fuerza, agua y dirección. Su promesa no fallará. Mientras avanzaban, la nube se movía lentamente, un faro de esperanza y seguridad. El pueblo comenzó a comprender que no marchaban solo con sus pies, sino con la guía viva de Dios sobre ellos. El desierto se abría ante ellos, vasto y desconocido, y el primer desafío de la travesía estaba por comenzar. Después de varios días de marcha, el sol ardía sobre el desierto y la fatiga se hacía sentir. Los niños lloraban, los animales de carga resoplaban y la sed comenzó a azotar al pueblo. «Agua, necesitamos agua», gritaban los hombres, con voces cargadas de cansancio y preocupación. Moisés y Aarón se acercaron al tabernáculo, buscando la guía de Dios. La nube de gloria descendió suavemente, y la voz del Señor resonó clara y firme. «Toma tu vara, habla a la roca ante los ojos del pueblo y darás agua para ellos y sus animales». Moisés asintió, rodeado de los líderes de las tribus, caminó hacia la roca seca. El polvo del desierto se arremolinaba con cada paso, y todos los ojos estaban fijos en él, expectantes. Con solemnidad, Moisés levantó la vara y golpeó la roca como señal de obediencia. De repente, un manantial surgió de la piedra, agua cristalina que brotó como un río vivo. El pueblo bebió con alegría, llenando cántaros y saciando su sed. Los niños reían y chapoteaban, y los animales bebían ansiosos. La nube de gloria se movía suavemente sobre el campamento, recordándoles que la guía de Dios nunca falla, incluso cuando el camino parece imposible. Pero Moisés sabía que no todos comprendían la lección. Algunos miraban con ojos de duda, preguntándose si la providencia divina siempre los acompañaría. El corazón del líder se llenó de determinación, enseñaría al pueblo a confiar, incluso en medio de la prueba más dura. Mientras el agua corría y la brisa del desierto refrescaba los rostros, el campamento se llenó de gratitud y esperanza. La travesía continuaba, y cada desafío se transformaba en un recordatorio del poder y cuidado del Altísimo. El sol caía sobre el campamento mientras el pueblo bebía y descansaba junto al manantial que Dios había provisto. Sin embargo, la paz duró poco. Algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Por qué salimos de Egipto solo para morir en este desierto? ¿Qué nos promete la tierra prometida si aquí sufrimos tanto? Las quejas crecían como un fuego que amenazaba con desbordarse. Los ancianos intentaban calmar a los jóvenes, pero la desesperanza se extendía rápidamente. Moisés escuchaba desde lo alto de una pequeña colina, su corazón pesado por la incredulidad de su pueblo. Sabía que esta travesía no solo era física, sino un camino de fe que debía enseñarse día a día. Entonces, la voz del Señor resonó sobre ellos como un trueno. Habéis murmurado contra mí y contra mi siervo Moisés. Pronto veréis que mi paciencia tiene un límite, y que la obediencia trae bendición mientras la rebelión trae consecuencia. El pueblo se quedó en silencio, temblando ante la majestuosidad de la voz divina. Las tiendas se llenaron de un aire solemne, y hasta los animales parecían percibir la gravedad del momento. Moisés descendió entre ellos y habló con voz fuerte y firme. Escuchen, hijos de Israel. No es el desierto lo que nos derrotará, sino nuestra desconfianza. Mantengan la fe en el Señor, porque Él provee, guía y protege. Aquellos que murmuran olvidan su poder y su amor. El viento del desierto levantó polvo dorado sobre el campamento, y cada hombre y mujer entendió que la travesía por la fe era tan vital como la marcha hacia la tierra prometida. Aquel día, Israel aprendió que el camino de obediencia estaba lleno de pruebas, pero que la presencia de Dios nunca los abandonaría. Al día siguiente, el campamento se despertó con un aire de orden y expectativa. Dios habló nuevamente a Moisés desde el tabernáculo. Nombra líderes sobre cada tribu. Ellos ayudarán a juzgar y guiar al pueblo en todo asunto, asegurando que la justicia y la obediencia permanezcan entre ellos. Moisés llamó a los jefes de cada tribu y les asignó la responsabilidad de organizar a sus hombres, resolver disputas y mantener la disciplina durante la marcha. Cada líder recibió un bastón ceremonial, símbolo de autoridad y servicio bajo la guía divina. Los israelitas, al ver a sus jefes, comprendieron que la travesía no dependía solo de Moisés y Aarón. Cada familia y cada grupo tenía un guardián, alguien que velaría por ellos y mantendría la unidad del pueblo. Mientras tanto, los levitas continuaban cumpliendo su papel central, custodiaban el tabernáculo, transportaban los utensilios sagrados y enseñaban al pueblo la importancia de la santidad.
Los coatitas vigilaban los objetos más delicados, los gersonitas llevaban las cortinas, y los meraritas sostenían las columnas y bases, como pilares vivientes del santuario. El campamento estaba listo para avanzar, pero Dios dejó claro que el orden y la obediencia serían la clave de la supervivencia y bendición de Israel. Cualquiera que se desviara de su deber pondría en riesgo a toda la nación. Moisés reunió a todo el pueblo y pronunció palabras que resonaron en cada corazón. No solo marchamos hacia la tierra prometida, marchamos siguiendo la voluntad de Dios. Cada uno tiene un lugar y un propósito. Cada uno es vital para la gloria de nuestro Señor. El sol iluminaba los estandartes de las tribus y el campamento se preparaba para una nueva jornada. La lección estaba clara: la unidad, la fe y la obediencia serían la fuerza de Israel en el desierto. El sol comenzaba a elevarse sobre el desierto cuando la nube de gloria se movió lentamente sobre el tabernáculo, indicando que era hora de marchar. El campamento estaba en completo silencio, como conteniendo la respiración ante el próximo movimiento. Moisés levantó la vara y pronunció la orden: que Israel avance. Cada tribu en su lugar, cada levita en su misión, bajo la guía del Altísimo. La tribu de Judá, en el oriente, se preparó para liderar la marcha. Rubén, Simeón y Gad cubrían la retaguardia, mientras Efraín, Manasés y Benjamín protegían los flancos occidentales y Dan, Aser y Neftalí cerraban el círculo por el norte. Cada tribu sabía su posición exacta, cada líder su responsabilidad, y cada hombre y mujer su deber en la travesía. Los levitas cargaban cuidadosamente el tabernáculo desmontado y los utensilios sagrados. Cada movimiento era meticuloso, cada gesto lleno de reverencia. La nube de gloria flotaba justo encima, como un faro de esperanza que iluminaba su camino. A medida que comenzaba la marcha, el desierto parecía cobrar vida, el viento levantaba polvo dorado, los estandartes se mecían y un silencio solemne se mezclaba con los pasos firmes de miles de israelitas. Algunos niños miraban a sus padres, preguntando con ojos llenos de curiosidad: ¿por qué debemos seguir esa nube? Porque Dios nos guía, respondían los padres, con fe y certeza. Pero la travesía no estaba exenta de miedo y ansiedad. Algunos murmuraban: ¿qué si nos perdemos? ¿Y si no hay agua ni comida? Moisés los escuchaba, consciente de que la fe debía fortalecerse en cada paso, porque no marchaban solo con sus pies, sino con la presencia viva de Dios sobre ellos. El campamento avanzó, ordenado y solemne, y el primer desafío del desierto estaba por comenzar, el verdadero test de la confianza en la guía divina. Después de horas de marcha bajo el sol abrasador, la sed comenzó a azotar al pueblo. Los niños lloraban, los ancianos jadeaban y los animales de carga se detenían, agotados. Un murmullo de desesperación comenzó a recorrer las filas. Agua, necesitamos agua ahora. Moisés y Aarón subieron a una roca elevada, buscando la guía del Señor. La nube de gloria descendió suavemente, y la voz de Dios resonó clara y firme: toma tu vara y habla a la roca ante los ojos del pueblo. Así darás agua para ellos y sus animales. Moisés obedeció. Se acercó a la roca con pasos firmes, levantó la vara y la golpeó con reverencia. De la piedra brotó un manantial cristalino, agua fresca que corría hacia todos. Los hombres bebieron, los niños chapotearon con alegría, y los animales saciaron su sed. La nube de gloria permaneció sobre ellos, recordándoles que la provisión divina nunca falla, incluso en los momentos más críticos. Pero Moisés sabía que el milagro también era una lección: la obediencia debía ser exacta y la fe constante. Algunos murmullaban entre dientes, dudando de la guía divina, mientras otros levantaban sus cántaros agradecidos y comprendían que el desierto era un lugar de prueba y enseñanza, no de castigo. El agua fluyó como un río de esperanza, refrescando cuerpos cansados y corazones temerosos. Cada gota parecía susurrar: confía en mí, y nunca te faltará. El campamento se llenó de gratitud, y el pueblo comprendió que cada prueba del desierto era una oportunidad para fortalecer su fe y unidad bajo la guía del Señor. Tras calmar la sed del pueblo, la calma duró poco. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez llenos de miedo y desconfianza. ¿Acaso podremos conquistar la tierra prometida? Hay gigantes allí, no tenemos oportunidad. El campamento se llenó de inquietud. Los padres trataban de calmar a sus hijos, pero sus propios corazones estaban cargados de dudas. Dios habló a Moisés y le indicó: envía hombres a explorar la tierra.
que cada tribu envíe un líder valiente. Ellos traerán un informe, y el pueblo verá lo que les espera. Moisés llamó a 12 hombres, uno por cada tribu, hombres fuertes, sabios y valientes. Cada uno recibió instrucciones precisas, explorar la tierra y traer noticias honestas, sin exagerar ni temer. Los espías caminaron durante días, atravesando montañas, valles y ríos, observando ciudades fortificadas y campos fértiles. Vieron frutos enormes y tierras prometedoras, pero también divisaron gigantes y fortalezas imponentes. Cuando regresaron al campamento, las noticias se mezclaron con sus emociones. Algunos hablaron de la riqueza y abundancia de la tierra, mientras otros acentuaban los peligros, infundiendo miedo entre el pueblo. No podemos enfrentarlos, ellos son gigantes y nosotros somos pocos. Moisés y Aarón escuchaban en silencio, conscientes de que la fe del pueblo sería puesta a prueba. La tierra prometida estaba cerca, pero la duda y el miedo podían hacerlos retroceder. El pueblo se reunió, sus ojos llenos de temor y ansiedad, mientras la nube de gloria flotaba silenciosa sobre el tabernáculo. Aquella noche, el destino de Israel pendía entre la obediencia a Dios y la confianza en su promesa. Al escuchar el informe de los espías, el pueblo de Israel estalló en miedo y desconfianza. Las tiendas se llenaron de gritos y lamentos. Nunca podremos conquistar esa tierra, es imposible. Mejor regresar a Egipto, al menos allí teníamos pan y agua. La nube de gloria se agitó levemente sobre el tabernáculo, como reflejando la tristeza del Señor ante la incredulidad de su pueblo. Moisés y Aarón se acercaron al pueblo, intentando calmar los ánimos, pero las palabras parecían perderse entre el caos de la desesperación. Cada hombre y mujer parecía atrapado entre el miedo y el recuerdo de la liberación de Egipto. Entonces, Dios habló con voz firme, cargada de autoridad. Han desobedecido y no han confiado en mí. Nadie de esta generación, excepto Caleb y Josué, verá la tierra que prometí. Su incredulidad los mantiene en el desierto hasta que sus hijos la hereden. El pueblo cayó de rodillas, comprendiendo la magnitud de su error. Sus lamentos se mezclaban con el llanto y el arrepentimiento, pero la lección era clara, la fe debía superar el miedo, y la obediencia debía ser más fuerte que la duda. Caleb y Josué se pusieron de pie, valientes y firmes, recordando al pueblo que la tierra prometida era real y alcanzable si confiaban en Dios. Sus palabras eran un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la incredulidad. La noche cayó sobre el campamento, y la nube de gloria se posó tranquila sobre el tabernáculo, recordando a todos que Dios no abandona a su pueblo, pero exige fe y confianza en su palabra. Al amanecer, el campamento estaba silencioso, pero el corazón de Israel estaba pesado por la sentencia divina. La generación que había dudado no vería la tierra prometida. Sus hijos serían quienes heredarían la bendición. Moisés reunió al pueblo y habló con voz firme. Hoy aprendemos que la fe no puede ser reemplazada por el miedo. Dios nos ha mostrado su poder, pero la desconfianza nos ha detenido. Caleb y Josué fueron elevados como ejemplos de valentía y fidelidad. Sus ojos reflejaban determinación y esperanza, y el pueblo comprendió que la obediencia y la fe personal podían marcar la diferencia incluso en medio de la incredulidad colectiva. Dios instruyó a Moisés a organizar la nueva generación, enseñándoles los caminos del desierto, cómo confiar en su provisión y cómo marchar con orden. Cada tribu debía aprender a protegerse, colaborar y mantenerse firme en la fe. Los levitas continuaban con su labor sagrada, custodiando el tabernáculo y enseñando la importancia de la santidad, mientras los jefes de cada tribu instruían a sus hombres en la disciplina y el servicio. El pueblo comenzó a entender que cada desafío en el desierto no era un castigo, sino una oportunidad para aprender a depender de Dios. La marcha sería larga, pero cada paso los acercaba a la tierra prometida. Mientras el sol caía, Moisés alzó la vara y proclamó: Avancemos con fe, hijos de Israel. La tierra prometida espera a quienes confían en el Señor y siguen su guía. La noche cayó sobre el campamento, y la nube de gloria se posó nuevamente sobre el tabernáculo, recordando a todos que la presencia de Dios permanecía con quienes confiaban y obedecían. El amanecer iluminó el campamento mientras la nueva generación de Israel se preparaba para la marcha. Los jóvenes hombres se alineaban con disciplina, escuchando atentamente las instrucciones de sus líderes y de Moisés. Cada tribu tenía su lugar exacto alrededor del tabernáculo: Judá en el oriente, Rubén en el sur, Efraín en el occidente, y Dan en el norte, manteniendo la formación sagrada que simbolizaba la protección de Dios sobre su pueblo. Los levitas, dedicados al cuidado del tabernáculo,
distribuían sus responsabilidades, los coatitas cargaban los utensilios sagrados, los gersonitas las cortinas y telas, y los meraritas las columnas y bases. Cada movimiento era meticuloso, reflejo de reverencia y obediencia. Moisés reunió a los jóvenes y habló con voz solemne. Recuerden, no marchamos solos. La nube de Dios nos guía y su presencia nos protege. Cada paso que demos será bajo su mirada. Obedezcan, confíen y aprendan de cada prueba. Los niños miraban con asombro, y los ancianos asentían con orgullo. La lección era clara, cada generación debía aprender a depender de Dios, honrar su santidad y mantener el orden en el campamento. A medida que la nube comenzó a elevarse, señal de que era hora de partir, un aire de esperanza y determinación llenó el campamento. Cada israelita comprendió que la travesía por el desierto era más que un viaje físico, era un camino de fe, obediencia y preparación para heredar la tierra prometida. El desierto, vasto y silencioso, esperaba a la nación renovada, mientras la nube de gloria flotaba como un faro de protección y guía divina. La nueva generación de Israel avanzaba con paso firme, siguiendo la nube de gloria que se movía lentamente sobre el tabernáculo. Cada tribu marchaba en su lugar, cada líder supervisaba a su gente y los levitas transportaban el tabernáculo con reverencia. El desierto se extendía a lo lejos, vasto y silencioso, pero el pueblo ya no sentía el miedo de la generación anterior. Sus corazones estaban llenos de esperanza y determinación. Cada paso era un recordatorio de que Dios guiaba cada movimiento, cada decisión y cada destino. Sin embargo, los desafíos comenzaron pronto. El sol abrasador y la falta de sombra ponían a prueba la resistencia del pueblo, mientras que la curiosidad de los jóvenes los hacía preguntarse sobre lo desconocido que se extendía más allá de las dunas. ¿Cuánto nos falta para ver la tierra prometida?, preguntaban algunos, sus voces llenas de anticipación y ansiedad. Moisés alzó la voz para calmar a todos. Confíen en Dios. La nube nos guía, y cada prueba es parte del aprendizaje que nos prepara para heredar la tierra prometida. Avancemos juntos, obedientes y unidos. Los levitas se aseguraban de que nada se dañara durante la marcha, cada objeto del tabernáculo estaba cubierto y protegido, cada cortina y columna cuidadosamente transportada. La precisión y disciplina reflejaban la santidad de la presencia divina que los acompañaba. Mientras el polvo dorado se levantaba bajo sus pies, Israel comprendió que no marchaban solo con sus cuerpos, sino con fe viva y obediencia, siguiendo la guía de Dios que nunca los abandonaría. El horizonte se extendía ante ellos, y aunque el desierto parecía interminable, la promesa de la tierra prometida brillaba como un faro de esperanza en medio de la vastedad. Mientras la nueva generación avanzaba, la monotonía del desierto empezó a poner a prueba la paciencia de algunos. Las diferencias entre las tribus se hicieron visibles, pequeñas disputas sobre quién debía marchar al frente, qué camino tomar y cómo distribuir las cargas comenzaron a surgir. Murmullos crecían entre los hombres y las mujeres. Nuestro lugar debería ser delante. No es justo que esa tribu tenga más alimentos que nosotros. La nube de gloria permanecía sobre el tabernáculo, recordándoles que Dios observaba cada gesto, cada palabra y cada pensamiento. Moisés, viendo la tensión, reunió a los jefes de las tribus y les dijo: Hijos de Israel, recuerden que cada uno tiene un propósito. La unidad y la obediencia son más importantes que cualquier disputa. Cada paso que damos bajo la guía de Dios requiere armonía y respeto mutuo. Los levitas se acercaron para enseñar cómo organizar las filas, cómo proteger el tabernáculo y cómo asegurarse de que todos colaboraran sin conflictos. Su ejemplo de disciplina y reverencia inspiró a muchos, recordándoles que el orden en el campamento era reflejo de la presencia de Dios entre ellos. Al final del día, los jóvenes comprendieron que la fortaleza del pueblo no residía solo en la cantidad de hombres, sino en la unidad y la fe compartida. Caleb y Josué caminaron entre ellos, exhortando a confiar y obedecer, y recordando las promesas de Dios. Solo con fe y armonía podrían superar los desafíos del desierto y alcanzar la tierra prometida. Cuando la noche cayó, el campamento se llenó de un silencio respetuoso. Las estrellas brillaban sobre ellos, y la nube de gloria permaneció inmóvil, como un faro que guiaba a Israel y recordaba que la obediencia y la unidad eran la clave para recibir la bendición divina. La madrugada rompió con un viento fresco que recorrió el desierto. El campamento se preparaba para avanzar, pero pronto se dieron cuenta de que no todo era tan sencillo. Pequeños peligros comenzaron a aparecer, serpientes venenosas entre las rocas, arenas movedizas que atrapaban los pies de los animales, y tormentas de polvo que dificultaban la visión.
Cada desafío recordaba al pueblo que el desierto era tanto un maestro como un camino hacia la tierra prometida. Algunos comenzaron a murmurar nuevamente. ¿Por qué debemos sufrir tanto? El desierto parece interminable. Nuestro Dios nos abandonó. Moisés, con el corazón lleno de fe, levantó su voz por encima del murmullo. Confíen en el Señor. Cada prueba es una oportunidad para fortalecer su fe y aprender a depender de Él. No teman, pues su guía es fiel. Caleb y Josué lideraban a los jóvenes con valentía, mostrando cómo enfrentar los peligros sin perder la calma. Los levitas se mantenían cerca del tabernáculo, protegiendo los objetos sagrados y recordando que la presencia de Dios estaba con ellos en cada paso. El polvo del desierto se arremolinaba, el sol brillaba intensamente, y aún así, el pueblo comenzó a aprender la lección más importante: la fe y la obediencia superan cualquier miedo, y la presencia divina nunca los abandona. Al final del día, Israel acampó en un valle protegido por montañas, donde el viento se calmó y el cielo se tiñó de tonos dorados. La nueva generación comprendió que cada desafío era un recordatorio del poder de Dios y de la necesidad de confiar en su guía sin reservas. La noche en el valle estaba tranquila, pero a la mañana siguiente, un nuevo peligro sorprendió al campamento. Serpientes venenosas comenzaron a aparecer entre las tiendas y los caminos, mordiendo a quienes caminaban sin cuidado. El pánico se extendió rápidamente, los hombres gritaban, las mujeres lloraban y los niños corrían asustados. Algunos cuestionaban: ¿por qué nos envía Dios tales pruebas? Esto es peor que el desierto mismo. Moisés corrió hacia el pueblo y buscó la guía del Señor. La voz de Dios llegó clara y firme. Haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Todo aquel que sea mordido y mire la serpiente, vivirá. Obedeciendo inmediatamente, Moisés construyó la serpiente de bronce y la alzó sobre un asta en medio del campamento. Cuando los mordidos miraron con fe, las serpientes dejaron de hacer daño y fueron sanados al instante. El pueblo comprendió que no todas las pruebas eran para castigo, sino para enseñarles a confiar plenamente en Dios y en su provisión. Caleb y Josué recordaban a todos que la fe activa podía salvarlos incluso en medio del peligro. Desde ese día, la serpiente de bronce se convirtió en un recordatorio viviente: la obediencia, la confianza y la fe eran las armas más poderosas del pueblo de Israel. El desierto continuaba siendo un maestro riguroso, pero también un lugar donde el poder de Dios se hacía evidente a cada paso. Cuando la noche cayó nuevamente, el campamento estaba en silencio, y la nube de gloria flotaba sobre ellos, como un faro que guiaba a Israel, enseñándoles que la salvación y la protección siempre vienen a quienes confían en la palabra de Dios. El campamento de Israel se levantó temprano, con el sol dorando las arenas del desierto. Cada tribu sabía exactamente su posición, los líderes organizaban a sus hombres, los levitas cargaban el tabernáculo y los jóvenes se preparaban para avanzar. Moisés se dirigió al pueblo con voz firme y llena de esperanza. Recuerden, cada paso que demos es guiado por la presencia de Dios. Mantengan el orden, obedezcan a sus líderes y confíen en la nube que nos conduce. Mientras marchaban, el desierto mostró nuevos retos. Arenas movedizas se interponían en los caminos, rocas sueltas amenazaban a los animales, y el sol abrasador exigía resistencia. Algunos comenzaron a quejarse. Cuanto más debemos caminar, esto es agotador. Pero Caleb y Josué recordaban a todos las palabras de Dios y la promesa de la tierra prometida. Animaban a los jóvenes a mantenerse firmes y confiados, y los levitas mostraban disciplina y ejemplo, protegiendo los objetos sagrados y guiando a las familias. Entre los murmullos y las dudas, Moisés enseñaba: la fe y la obediencia son más fuertes que cualquier desierto. Aquellos que confían en Dios superan los obstáculos que parecen insuperables. El viento levantaba polvo dorado, el horizonte parecía infinito, y el campamento avanzaba con cuidado y determinación. Cada paso consolidaba la lección aprendida: la travesía del desierto no es solo física, sino espiritual, enseñando a depender de Dios en todo momento. Cuando el sol comenzó a descender, el campamento se detuvo en un valle seguro, y la nube de gloria se posó sobre el tabernáculo. Israel comprendió que cada desafío, cada prueba y cada paso eran parte del plan divino para prepararlos y fortalecerlos. El campamento despertó con el aroma del maná recién caído del cielo, un regalo divino que les había sustentado durante semanas. Sin embargo, algunos comenzaron a murmurar: estamos cansados de este pan del cielo, queremos carne y comida como la que teníamos en Egipto. ¿Por qué Dios no nos da lo que deseamos?
El murmullo se propagó rápidamente entre los jóvenes y los ancianos, llenando el campamento de insatisfacción. Moisés, preocupado, se acercó a Dios en oración, buscando guía y sabiduría para el pueblo. Dios respondió con firmeza: reúne a 70 hombres de entre los ancianos y envíales mi espíritu para guiarlos. El pueblo debe aprender a confiar en mi provisión y no dejarse dominar por la insatisfacción. Moisés obedeció y los ancianos se llenaron del Espíritu de Dios. Con palabras de consejo y demostraciones de fe, enseñaron al pueblo que cada alimento, cada provisión, provenía del cuidado divino y que la ingratitud debilitaba el corazón. Algunos comenzaron a comprender que la queja no cambiaría la situación, solo la obediencia y la gratitud les permitirían avanzar con fuerza. Caleb y Josué recordaban la promesa de la tierra prometida, animando a todos a mirar más allá de las dificultades inmediatas. El sol brillaba sobre el desierto y la nube de gloria flotaba tranquila sobre el tabernáculo. Israel aprendió que la fe no se mide por lo que se recibe, sino por la confianza en que Dios proveerá siempre lo necesario. Cuando la noche descendió, el campamento se llenó de gratitud y paz, y la nueva generación entendió que la verdadera riqueza no estaba en la comida ni en los deseos cumplidos, sino en la guía constante y la provisión de Dios. A pesar de las enseñanzas de los ancianos, algunos del pueblo continuaban murmurando y quejándose. Su insatisfacción persistente se convirtió en desafío abierto, cuestionando la provisión divina y poniendo a prueba la paciencia de Moisés. Dios habló con voz firme y clara: el pueblo ha dudado de mi cuidado y se ha quejado injustamente. En su testarudez, sentirán las consecuencias de su incredulidad. Al instante, serpientes venenosas surgieron entre las tiendas, causando miedo y dolor. La desesperación se apoderó del campamento, y los israelitas corrieron buscando ayuda. Las mordeduras recordaban a todos que la ingratitud y la desobediencia tienen consecuencias, y que la provisión divina debe ser recibida con fe y respeto. Moisés, nuevamente guiado por Dios, construyó una serpiente de bronce y la alzó sobre un asta en medio del campamento. Todo aquel que mire con fe la serpiente, vivirá, instruyó. Poco a poco, aquellos que confiaron en la instrucción divina fueron sanados. La lección quedó grabada en el corazón del pueblo: la fe activa y la obediencia son más poderosas que la duda y el descontento. Caleb y Josué caminaron entre el pueblo, alentando a los jóvenes y recordando que cada prueba en el desierto no era castigo sin propósito, sino enseñanza para fortalecer su fe y prepararlos para la tierra prometida. Cuando la calma regresó, el campamento respiró aliviado y la nube de gloria volvió a flotar sobre el tabernáculo, símbolo de que Dios permanecía con ellos, incluso cuando enfrentaban sus propias debilidades y dudas. El campamento de Israel despertó con una nueva determinación. La generación que había aprendido de las pruebas anteriores estaba lista para avanzar hacia Cades, un lugar estratégico antes de llegar a la tierra prometida. Moisés reunió a los líderes de cada tribu y a Caleb y Josué, instruyéndolos. La marcha debe ser organizada y disciplinada. Cada tribu tiene su posición, y cada hombre debe cumplir su deber. La tierra que exploraremos es prometida por Dios, pero debemos proceder con fe y orden. Los levitas distribuyeron las responsabilidades sagradas, los objetos del tabernáculo fueron asegurados, las cortinas cuidadosamente enrolladas, y las columnas protegidas. Cada acción reflejaba reverencia y cuidado por la presencia divina que los acompañaba. Caleb y Josué lideraban a los jóvenes exploradores, explicando la importancia de observar con atención y registrar cada detalle de la tierra, sus fortalezas, ríos, frutos y habitantes. La misión no era solo física, sino espiritual: aprender a confiar en Dios mientras se enfrentaban a lo desconocido. Mientras el campamento se preparaba para partir, la nube de gloria comenzó a elevarse, señal de que la guía divina estaba con ellos. Israel comprendió que cada paso hacia la tierra prometida requería disciplina, obediencia y fe firme en la promesa de Dios. Al caer la tarde, los exploradores partieron hacia Cades, atravesando desiertos y valles. El sol doraba las arenas y el horizonte parecía infinito, pero la presencia de Dios en la nube de gloria llenaba de confianza los corazones de todos. La nueva generación avanzaba con esperanza, recordando que el desierto no era solo un camino físico, sino un campo de aprendizaje y fortaleza espiritual bajo la mirada constante de Dios. Los exploradores avanzaban cautelosos por los valles y colinas de la tierra prometida. Cada paso revelaba la riqueza del lugar: frutos enormes colgaban de los árboles, ríos cristalinos serpenteaban entre verdes praderas, y el aire estaba lleno de aromas dulces de la tierra fértil. Caleb y Josué anotaban cada detalle, señalando la bondad de la tierra que Dios había prometido a sus ancestros.
Sin embargo, pronto se toparon con desafíos que pusieron a prueba su valentía. Ciudades fortificadas con muros imponentes. Guerreros altos y fuertes que patrullaban las fronteras. Pueblos que parecían desconocidos y temibles. Al ver esto, algunos exploradores comenzaron a murmurar entre sí. Es imposible conquistar estos lugares, somos demasiado pocos. Los habitantes son gigantes comparados con nosotros. Pero Caleb y Josué recordaban al pueblo la promesa de Dios, alentando a sus compañeros. No teman. La tierra es abundante y prometida por el Señor. Si confiamos en Él, nada nos será imposible. A medida que regresaban hacia el campamento, la tensión creció entre los exploradores. Algunos hablaban de la riqueza y fertilidad de la tierra, mientras otros exageraban los peligros, llenando de miedo al pueblo que los esperaba. Cuando se acercaron al campamento, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de tonos dorados y naranjas. La nube de gloria permanecía inmóvil sobre el tabernáculo, recordando a Israel que la promesa de Dios era firme, pero la fe debía superar el miedo y la duda. Cuando los exploradores regresaron al campamento, la multitud se reunió ansiosa, esperando escuchar sobre la tierra prometida. Sus corazones latían con mezcla de esperanza y temor. Los jóvenes y ancianos se acercaron, atentos a cada palabra. Los exploradores comenzaron a relatar. La tierra es abundante y llena de frutos, pero las ciudades son grandes y sus habitantes poderosos. Hay gigantes en la tierra, y parece imposible conquistarla. El miedo se esparció como el viento en el desierto. Muchos comenzaron a llorar, lamentando su destino y añorando regresar a Egipto. Es demasiado peligroso, nunca podremos conquistarla. Hubiéramos quedado mejor bajo la opresión, al menos allí teníamos seguridad. Caleb y Josué alzaron la voz, intentando calmar al pueblo. No teman. La tierra que Dios prometió es nuestra. Él está con nosotros y nos dará la victoria si confiamos en Él. Pero la multitud, cegada por el miedo, no escuchaba. La desconfianza y la duda crecían, y la presencia de Dios parecía estar probando una vez más la fe de su pueblo. Moisés, angustiado, levantó sus manos hacia el cielo y oró. Señor, no dejes que pierdan la fe. Que comprendan que la promesa de tu palabra es firme y que solo confiando en ti alcanzaremos la tierra prometida. La nube de gloria sobre el tabernáculo se movió lentamente, recordando a todos que Dios permanecía con ellos, incluso cuando su fe flaqueaba, y que la obediencia y la confianza serían la clave para heredar la tierra prometida. El temor colectivo había eclipsado la esperanza del pueblo. Dios habló a Moisés con voz firme y solemne. Esta generación que desconfía no verá la tierra prometida. Sus hijos, sin embargo, heredarán la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob. Que aprendan de sus errores y confíen en mi guía. Moisés transmitió la sentencia, y el campamento quedó en silencio absoluto. Los jóvenes lloraban al comprender que la incredulidad y el miedo habían tenido consecuencias, y los ancianos reflexionaban sobre la importancia de enseñar fe y obediencia. Caleb y Josué permanecieron firmes, recordando al pueblo que la promesa de Dios no se había roto. Su misión era ahora guiar y preparar a la nueva generación para lo que vendría. Hijos de Israel, aunque muchos no verán la tierra, debemos enseñar a los que vendrán a confiar en Dios y a obedecer su palabra, dijeron con voz firme y esperanzada. El campamento comenzó a reorganizarse. Las tribus marcharían con orden, los levitas continuarían cuidando el tabernáculo, y la nueva generación sería instruida en la fe y la disciplina necesarias para conquistar la tierra prometida. Mientras el sol descendía sobre las dunas del desierto, la nube de gloria se mantuvo sobre el tabernáculo, recordando a Israel que la presencia de Dios estaba con ellos, guiando a la nueva generación que aprendería a confiar sin vacilar. Los jóvenes miraban hacia el horizonte, llenos de determinación y esperanza, comprendiendo que cada prueba y cada desafío del desierto los preparaba para cumplir la promesa divina. La nueva generación de Israel despertó con un espíritu renovado. Habían escuchado las historias de la travesía del desierto, las pruebas y milagros que sus padres habían experimentado, y comprendían que su fe y obediencia serían decisivas para heredar la tierra prometida. Moisés, junto a Caleb y Josué, comenzó a instruir a los jóvenes. Cada paso que demos debe ser con disciplina y reverencia. Cada acción refleja nuestra fe y nuestra preparación para recibir la tierra que Dios nos ha prometido. Los levitas enseñaban cómo proteger el tabernáculo y los objetos sagrados durante la marcha. Cada joven aprendía sobre la importancia del orden,
la reverencia y la obediencia a las instrucciones divinas. Era un entrenamiento tanto físico como espiritual. El desierto, que antes parecía un enemigo, ahora se convirtió en un maestro silencioso. Las pruebas diarias, el calor del sol, el terreno áspero y la escasez de agua, enseñaban paciencia y fortaleza. Cada desafío reforzaba la unidad entre las tribus y la confianza en la guía de Dios. Caleb y Josué animaban a todos. Mirad la promesa, no el miedo. La tierra está delante de vosotros, y solo aquellos que confían en Dios podrán recibirla. Preparad vuestros corazones y vuestras mentes para la misión que os espera. Al final del día, mientras la nube de gloria descansaba sobre el tabernáculo, la nueva generación comprendió que el desierto no era solo un lugar de pruebas, sino el espacio donde se forjaba la fe y la preparación para cumplir la promesa de Dios. La nueva generación de Israel estaba lista para enfrentar los desafíos que sus padres no habían superado. Habían escuchado las historias del desierto, de los milagros, las serpientes venenosas, el maná y la guía constante de Dios. Ahora comprendían que su fe sería puesta a prueba en cada paso que dieran. Moisés se acercó a los jóvenes y les dijo: La tierra prometida no se conquista con fuerza ni con miedo. Se conquista con obediencia, fe y unidad. Cada uno de vosotros tiene un papel vital. Los levitas enseñaban cómo transportar el tabernáculo con cuidado, mientras Caleb y Josué instruían a los jóvenes sobre vigilancia, estrategia y respeto por la guía divina. Cada tarea era un entrenamiento espiritual y físico, preparando a Israel para la misión que les esperaba. El desierto, aunque implacable, se transformaba en un maestro silencioso. Cada sol abrasador, cada arena movediza y cada roca difícil de atravesar les recordaba que la perseverancia y la obediencia eran las verdaderas armas del pueblo elegido. Al final del día, mientras el sol se escondía tras las dunas y el cielo se teñía de naranja y violeta, la nueva generación comprendió que el desierto no era solo un lugar de pruebas, sino un campo donde la fe y la disciplina se forjaban para recibir la promesa de Dios. Caleb y Josué, observando a los jóvenes, sonrieron con esperanza. La tierra prometida estaba cerca, y aquellos que confiaban en Dios serían los herederos de la promesa ancestral. El campamento de Israel despertó con un aire de expectativa. Era el día de la primera marcha organizada hacia Cades, un paso crucial antes de entrar a la tierra prometida. Cada tribu conocía su lugar en la formación, y los levitas estaban listos para proteger y transportar el tabernáculo con cuidado. Moisés se dirigió a la nueva generación. Hoy avanzamos no solo con nuestros pies, sino con fe y obediencia. Cada paso debe reflejar nuestra confianza en Dios. Caleb y Josué lideraban a los jóvenes exploradores, quienes aprenderían a observar, registrar y prepararse para lo que vendría. Las estrategias, la disciplina y la unidad eran tan importantes como la fe. El desierto era un maestro riguroso, y la tierra prometida requería preparación cuidadosa. A medida que avanzaban, el paisaje del desierto cambiaba, dunas doradas se alternaban con valles rocosos, oasis inesperados y ríos de agua clara. Cada detalle era anotado por los exploradores, quienes comprendían que conocer la tierra era fundamental para confiar en la promesa de Dios. El sol ardía en lo alto, y la nube de gloria flotaba sobre el campamento como un faro de esperanza. La travesía enseñaba a cada joven que la fe no es pasiva, requiere acción, obediencia y preparación constante. Cuando la noche cayó, el campamento descansó bajo las estrellas del desierto. Los exploradores compartieron sus primeras observaciones, mientras el pueblo comprendía que cada día en el desierto fortalecía sus cuerpos, corazones y espíritu para la gran promesa que los esperaba. Los exploradores avanzaban cautelosos por los valles y colinas cercanas a Cades. Cada paso revelaba la riqueza de la tierra, árboles frondosos, frutos jugosos, ríos cristalinos y campos fértiles que parecían interminables. Pero junto a la belleza, surgían los desafíos. Ciudades fortificadas con muros imponentes. Guerreros altos y fuertes patrullando las fronteras. Pueblos desconocidos que despertaban temor entre los exploradores. Al ver esto, algunos comenzaron a murmurar: no podremos conquistarla. Son demasiados y demasiado fuertes. Nunca podremos derrotar a los gigantes que habitan allí. Caleb y Josué, con voz firme y llena de fe, recordaron al grupo: no temáis. La tierra prometida es abundante y Dios nos ha dado esta misión. Si confiamos en Él, nada será imposible. A medida que regresaban al campamento para informar al pueblo, la tensión creció.
Algunos exploradores exageraban los peligros, llenando de miedo a quienes los escuchaban. Otros destacaban la bondad de la tierra, enseñando que la promesa de Dios siempre supera el miedo humano. El sol descendía sobre las colinas y la nube de gloria permanecía sobre el tabernáculo, recordando a Israel que la fe debía ser más fuerte que el temor y que la obediencia a Dios era su mayor protección. Cuando los exploradores regresaron, el campamento se llenó de expectación y ansiedad. Todos los israelitas querían saber cómo era la tierra prometida y qué desafíos enfrentaría la nueva generación. Al escuchar los informes, la multitud se dividió. Un grupo hablaba de la abundancia de frutos y ríos, de la bondad de la tierra. Otro grupo se llenó de miedo, convencido de que los gigantes y ciudades fortificadas eran imposibles de vencer. Los rumores se propagaron rápidamente, y la desconfianza creció entre el pueblo. Es demasiado grande, nunca podremos conquistarla. Hubiéramos estado mejor en Egipto. Caleb y Josué intentaron calmar a todos. No temáis. Dios nos ha prometido esta tierra. Su guía y protección serán nuestras armas más fuertes. Pero la multitud, cegada por el miedo, comenzó a murmurar y a planear rebelarse, cuestionando la promesa de Dios y dudando de la palabra de Moisés. Moisés levantó sus manos hacia el cielo y clamó: Señor, no dejes que pierdan la fe. Que comprendan que tu promesa es firme y que solo confiando en ti alcanzaremos la tierra prometida. La nube de gloria sobre el tabernáculo brilló con intensidad, recordando a Israel que la presencia de Dios estaba con ellos, incluso cuando la duda y el miedo amenazaban con dividir al pueblo. Dios habló a Moisés con voz solemne y firme. Esta generación que ha dudado y murmuró no entrará en la tierra prometida. Sus hijos heredarán la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Que aprendan de sus errores y confíen en mi palabra. Moisés transmitió la sentencia al pueblo. Un silencio profundo cayó sobre el campamento. La incredulidad había tenido consecuencias, y la magnitud de la promesa divina se hizo aún más evidente para todos. Caleb y Josué se mantuvieron firmes, recordando al pueblo que la promesa de Dios seguía intacta y que la nueva generación sería entrenada y guiada para cumplirla. Aunque muchos no verán la tierra, debemos enseñar a los jóvenes a confiar en Dios y obedecer su palabra, declararon con voz llena de esperanza. El campamento comenzó a reorganizarse. Las tribus conocieron sus lugares de marcha, los levitas continuaron cuidando el tabernáculo, y los jóvenes recibieron instrucción espiritual y práctica, preparándose para la conquista futura. Al caer la noche, mientras la nube de gloria reposaba sobre el tabernáculo, el pueblo comprendió que la presencia de Dios estaba con ellos y que la fe, la disciplina y la obediencia serían las claves para heredar la tierra prometida. La nueva generación, llena de determinación, miraba hacia el horizonte. Sabían que cada prueba del desierto los había fortalecido, y que su tiempo para reclamar la promesa estaba próximo. La nueva generación se despertó con un espíritu renovado y decidido. Habían escuchado las historias de sus padres, milagros en el desierto, pruebas de fe, serpientes venenosas y la constante guía de Dios. Sabían que su futuro dependía de la obediencia y la fe activa. Moisés, junto a Caleb y Josué, comenzó a instruir a los jóvenes en cada detalle. Cada paso, cada acción, cada decisión debe reflejar vuestra fe y reverencia a Dios. Preparad vuestros corazones y mentes para la misión que os espera. Los levitas enseñaban cómo transportar y proteger el tabernáculo, mientras los jóvenes aprendían vigilancia, estrategia y disciplina. Cada entrenamiento combinaba fuerza física con fortaleza espiritual. El desierto, aunque implacable, era ahora su maestro. Cada sol abrasador, cada roca difícil y cada arena movediza reforzaban la paciencia, la unidad y la confianza en la guía divina. Caleb y Josué motivaban a los jóvenes. Recordad la promesa, la tierra está delante de vosotros. Con fe y obediencia, nada será imposible. Al caer la noche, la nube de gloria brillaba sobre el tabernáculo, recordando que Dios estaba con ellos, preparándolos para reclamar la tierra prometida y cumplir la promesa que había hecho a sus ancestros. La nueva generación se acostó bajo las estrellas, con la certeza de que el desierto había forjado su fe y los había preparado para la gran misión que estaba por comenzar. Con la primera luz del amanecer, el campamento de Israel comenzó a moverse. La nueva generación avanzaba organizada, cada tribu en su lugar, cada levita protegiendo el tabernáculo y cada joven explorador atento a cada detalle del camino. El desierto, que antes parecía infinito y temible, ahora se veía como un maestro que había fortalecido sus cuerpos y corazones.
Cada paso los acercaba más a la tierra prometida, y la emoción se mezclaba con reverencia y respeto por la guía divina. Desde una colina, Caleb y Josué observaron a los jóvenes. Mirad adelante. La tierra que Dios prometió está cerca. Con fe y obediencia, todo será posible. Y allí, a lo lejos, surgió la visión que llenó de esperanza los corazones de Israel, un valle fértil, ríos brillando bajo el sol, campos verdes y ciudades aún lejanas pero claramente visibles. Era la tierra prometida, la recompensa de fe y perseverancia. El pueblo cayó de rodillas, elevando sus manos al cielo, agradeciendo a Dios por la guía, la paciencia y la fuerza que les permitió llegar hasta allí. Comprendieron que cada prueba del desierto había sido un paso necesario para alcanzar la promesa divina. Mientras la nube de gloria flotaba sobre el tabernáculo, todos sabían que el viaje había transformado a la nueva generación en un pueblo listo para reclamar la herencia que Dios les había prometido a sus ancestros. Finalmente, la nueva generación de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida. Las ciudades, los ríos y los campos fértiles se extendían ante ellos como una visión de esperanza y cumplimiento. Cada joven sintió en su corazón que la promesa de Dios se había hecho tangible. Moisés, con voz profunda y serena, dirigió al pueblo. Hijos de Israel, recordad que esta tierra no se conquista solo con fuerza, sino con fe, obediencia y unidad. Todo lo que Dios ha prometido es vuestro por confiar y seguir su guía. Caleb y Josué guiaron a los jóvenes exploradores hacia las primeras aldeas, enseñándoles a reconocer la tierra y a respetar la herencia divina que pronto sería suya. Cada paso estaba lleno de reverencia y gratitud. El campamento se detuvo para orar, levantando sus voces en un cántico de agradecimiento. La nube de gloria descendió suavemente sobre el tabernáculo, iluminando la escena y recordando que Dios había permanecido fiel, acompañando a Israel en cada prueba y cada desafío. Mientras el sol caía en el horizonte, los jóvenes miraron hacia la tierra que sería su hogar. Comprendieron que el desierto, con todas sus pruebas, había forjado su fe, su disciplina y su unidad, y que ahora estaban listos para vivir la promesa que Dios les había dado a sus ancestros. Con corazones llenos de esperanza y determinación, Israel se preparó para entrar a la tierra prometida, conscientes de que la fe, la obediencia y la guía divina siempre serían su mayor fortaleza. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te inspiró más. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias de salvación que transforman vidas.